Muy buenas tardes, buenos días, donde quiera que estés. Buenos saludos a todos nuestros hermanos que nos están viendo. Qué bueno poder estar de nuevo aquí. Amén, hermano. Ya aquí estamos en Colegio, está de tarde. Estamos grabando aquí ya por la tarde, ya anocheciendo ya un poco. Vamos a continuar, hermanos, hoy la discusión que estábamos teniendo la vez pasada acerca del paralítico. El paralítico, Vamos a hablar sí. un poco más, indagar un poco más en esa historia. Pero antes vamos a tener una oración para poder empezar, ¿verdad? Sí. Oramos. Amantísimo Padre que estás en los cielos, Señor, en estos momentos pedimos tu dirección, pedimos que tu Espíritu Santo nos dirija en el estudio, en la palabra, y que tú puedas llegar a lo más profundo de nuestros corazones y cambiar nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos, suplicamos, pedimos por los hermanos que nos escuchan, que tú seas con ellos también, Padre, y les bendigas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Señor. Amén. Amén. Como les dijimos en la presentación pasada, estamos tratando de aplicar el poder de la palabra en el aspecto tanto físico como espiritual. Y el aspecto físico corrobora el aspecto espiritual. Y eso es lo que queremos ver en esta historia tan bella que se encuentra en San Mateo en el capítulo 9 y vamos a comenzar con el versículo número 1. Okay. Y leemos el versículo que dice: entonces entrando en el barco pasó a la otra parte y vino a su ciudad. Vamos a detenernos en esa expresión, vino a su ciudad. O sea que Cristo Jesús tenía una ciudad y que todos la llamaban su ciudad, y la ciudad era Capernaum, porque allí fue donde Cristo Jesús estableció su ministerio, y la razón por la cual él estableció su ministerio en Capernaum es porque Capernaum estaba en la parte norte de Israel, arriba del mar de Galilea. Ahora no sabemos exactamente dónde estaba ubicado la ciudad. Era una ciudad costera, pesquera, y lamentablemente, debido a la cantidad de milagros que hizo Cristo Jesús en esa ciudad, últimamente, cuando ya terminó su ministerio, Cristo Jesús maldijo a Capernaum, y también no solo la maldijo, sino que la recomendó a las llamas del infierno, ¿Y esto es por? porque no quisieron responder a todos los milagros y los llamados que él hizo. Entonces dijo que se iba a perder y se perdió. Y hasta la fecha de ahora no sabemos dónde estaba Capernaum. Solo sabemos que era una ciudad pesquera a orillas del mar de Galilea. Pero dice... Entonces, y este es el evento que pasó allí mismo. Que muchos experimentaron, pudieron ver que vamos a leer, este milagro. Sí. Y es aquí, dice, o sea que Cristo Jesús está en Capernaum, en casa de Pedro, y está enseñándoles ¿cómo se llama? El Evangelio eterno, como lo hace siempre, esperando que se desarrolle otro evento diferente y para el cual él está preparado. Y dice aquí, y he aquí le trajeron a un paralítico echado en una cama, y viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: confía, hijo, tus pecados te son perdonados. O sea que la historia nos dice que 4 amigos del paralítico, porque el paralítico fue traído en una cama, en una litera, por 4 amigos, que había amigos de juventud, se habían criado juntos. Pero este paralítico en especial se había separado de los otros 4 y había llevado una vida de pecado y una vida de maldad y de tomar y de todo lo que podía hacer, y como consecuencia sufrió una enfermedad que lo paralizó completamente. Y ahora estaba sufriendo las consecuencias de sus propias decisiones. Exacto. No tenía paz en su corazón. Es interesante porque él reconocía que donde él estaba
era por consecuencia de lo que él había vivido. Exactamente. O sea que él no culpaba a nadie, sino que se culpaba a sí mismo, y por eso es que él no se atrevía a ir donde el maestro, porque él, la conciencia le remordía y creía que el maestro lo iba a rechazar, porque él era el motivo de su propia desgracia, ¿verdad? Exacto. Pero dice el verso de escritura, dice, viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico. O sea que Cristo Jesús midió la fe de los 4 que traían al paralítico, más la del paralítico también, que tenían fe, y entonces inmediatamente él vio la necesidad del paralítico y le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Pero resulta que en los que estaban allí estaban algunos de los escribas, decían dentro de sí, este blasfema. Entonces, entonces decía, y viendo Jesús sus pensamientos, le dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestro corazón? O sea que Cristo Jesús les leyó el pensamiento, le leyó lo que estaban pensando. Y eso fue a través del Espíritu Santo, que Sí. está revelándose a Dios. Ajá. Entonces, eso debía haber sido una evidencia para ellos de que Cristo Jesús no era cualquier persona. Porque nosotros no podemos leer los pensamientos de absolutamente nada, de nadie. Entonces, a Cristo Jesús les leyó los pensamientos y les dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestro corazón? Entonces, ¿quién puede perdonar pecados sino Dios? Eso fue lo que pensaron los que estaban ahí, los espías y los que odiaban a Cristo Jesús. Y si ellos hubiesen seguido la línea de sus propios pensamientos en la cual ellos decían que solo Dios podía perdonar pecado, ellos podían llegar a la conclusión fácilmente de que allí estaba uno que podía perdonar pecados y que era Dios en la carne. O sea que ellos tenían los pensamientos correctos, que solo Dios podía perdonar pecados. Entonces, ¿por qué no siguieron esa trayectoria que ellos mismos estaban pensando, sino que dijeron, blasfema? ¿Verdad? Entonces ellos mismos estaban contradiciendo. Pero Cristo Jesús sentía amor y compasión hacia ellos, y como Él era el Salvador del mundo, pues lo único que estaba tratando de hacer era de salvarlos de sí mismo, de su incredulidad. Entonces no podían echarle culpa a nadie más que a sí mismo, porque ellos ya tenían la verdad, ellos mismos la pensaron, dice, solo Dios puede perdonar pecados, y ya está solucionado el problema, y ahí estaba Dios perdonando pecados. Así es, increíble. Y es interesante porque vemos los dos grupos ahí bien representados aquí en esta historia. Vemos el grupo que tenían fe. ¿Por qué? Porque creyeron y habían escuchado las historias, habían escuchado los milagros, y al escuchar tuvieron fe. Sí. Creyeron que Jesús podía hacer algo. O sea, ellos creyeron, tuvieron fe por lo que habían escuchado. Mientras que tenían otro grupo que habían escuchado pero no tenían fe. Exactamente. No habían creído. Habían escuchado también, pero decidieron no creer. No, ellos mismos decidieron no creer, exacto. Y están los grupos ahí de los que sí, los que escuchan, porque todos escuchamos, pero hay unos que deciden creer y hay unos que deciden no creer. Y otros deciden no creer. Entonces, la culpa es de ellos, porque Cristo Jesús les dio suficiente evidencia para que ellos creyeran. Exacto. Pero ellos decidieron no creer. Ahora, Cristo Jesús hace la pregunta, dice, ¿por qué? ¿Qué es más fácil? ¿Decir los pecados te son perdonados o decir levántate y anda? O sea, les está poniendo una situación en su mente para que ellos puedan decidir cuál de las dos es más fácil, ¿verdad? Entonces dice,
Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a casa. Entonces, Él va a hacer un milagro físico para corroborar el milagro espiritual que ya ha hecho al decir tus pecados te son perdonados. O sea que el problema que tienen los incrédulos que están alrededor de Cristo Jesús es que cuando Cristo Jesús dice tus pecados te son perdonados, no hay una evidencia visual, no hay un producto que ellos puedan decir, mira, sí, las palabras de Cristo Jesús están actuando en el paralítico, porque es algo espiritual. Entonces, Cristo Jesús sabe que hay un problema y lo va a resolver haciendo un milagro físico, para que ellos vean que la palabra de Dios, de Cristo Jesús, que también es Dios, tiene poder para obrar físicamente como tiene poder para obrar espiritualmente. Es una relación bastante única entre lo físico y lo espiritual. Y entonces le dijo, levántate, le dice al paralítico, toma tu lecho y vete a casa. Son tres cosas las que tiene que hacer el paralítico. Primero, tiene que levantarse. Exacto. Segundo, tiene que tomar su lecho. Y después tiene que irse a casa. Ahora, si el paralítico no se hubiese levantado, no hubiese tomado su lecho y no se hubiera ido a casa, eso era una evidencia que las palabras de Cristo Jesús, tus pecados te son perdonados, no habían hecho nada por el paralítico. Pero la Biblia dice que inmediatamente él se levantó, tomó su lecho y se fue a su casa. Entonces eso en sí era una evidencia que las palabras pronunciadas por Cristo Jesús, tus pecados te son perdonados, habían en efecto perdonado al paralítico. Qué fantástico, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. Es increíble. Y es algo que también nosotros tenemos que experimentar. Nosotros somos paralíticos. ¿Verdad? Nosotros somos espiritualmente, somos paralíticos espirituales. Y es algo que tenemos que experimentar nosotros. Y es como el paralítico, tenemos que creerle a Dios, o creerle cuando Él nos dice tus pecados te son perdonados. Y creer que así es. aun cuando no tengamos evidencia o pruebas físicas de que es así, por la simple razón que Dios lo dice que así es. Amén. Solamente por eso. Entonces es fantástico. Dice, entonces la gente viéndolo se maravillaron y glorificaron a Dios que había dado tal potestad a los hombres. O sea que fue una demostración del poder de Dios y la misericordia divina en esta historia que, como tú dices, Miguel, nosotros podemos experimentar lo mismo, ¿verdad? Si tan solamente creemos en lo que la palabra dice. Y eso es lo maravilloso, porque Él dice, mi palabra hará lo que yo quiero. Sí, así es. Y quiero leerte, porque la semana pasada leímos en nuestra autora favorita, El deseado de toda la gente. El deseado de toda la gente, un libro precioso. Leímos esta historia y leímos bastante para que cómo ella expone esta historia. Hay en otro libro que ella dice, y es algo de lo que estamos hablando, que quiero leerte, en el camino a Cristo. Dice, este pobre enfermo estaba imposibilitado. No había usado sus miembros por 38 años. Con todo, el Señor le dijo, levántate, alza tu camilla y anda. El paralítico podría haber dicho, Señor, si me sanares primero, obedeceré tu palabra. Pero no, aceptó la palabra de Cristo y creyó que estaba sano e hizo el esfuerzo enseguida. Quiso andar y anduvo, confió en la palabra de Cristo y Dios le dio el poder. Así fue sanado. Bueno, entonces eso quiere decir que si el paralítico en esta historia fue sanado,
no veo yo el motivo por el cual nosotros no podemos ser sanados, creyendo en el poder de la palabra. Y dice la palabra, dice, mi palabra hará lo que yo quiero. Y será prosperada en aquello para la cual la envié. O sea que la palabra que curó al paralítico siguió actuando en el paralítico hasta que él murió. Y así es también con nosotros. Si nosotros creemos, entonces la palabra puede hacer la obra en nosotros. Así es. Amén. Amén. Yo creo que y es lo que estamos hablando. Estos dos grupos, nosotros lo experimentamos cada momento. O sea, nosotros, al escuchar la palabra, tenemos que tomar esa decisión de creer o no creer. De que como los 4 jóvenes, quiero volver a eso porque yo creo que es importante que nosotros que estamos en este camino, estamos desarrollando este camino con Cristo Jesús. Mientras más estudiamos, más leemos acerca de Cristo, yo creo que eso va a hacer desarrollar en nosotros una fe, porque nosotros estamos creyendo las obras de Cristo. Así es, así es. Y eso va creando, aumentando nuestra fe, porque al final del día es eso, si crees o no crees. Sí, entonces lo que sucede es que la incredulidad neutraliza el poder de la palabra. Y nuestra incredulidad no permite que la palabra haga aquello que la misma palabra expresa. Pero la culpa no es de la palabra, la culpa es nuestra, porque nosotros no permitimos que la palabra haga aquello para la cual Dios la ha enviado. Y si Dios dice, tus pecados te son perdonados, entonces Dios está enviando la palabra para perdonar nuestros pecados. Y no hay razón para dudar de que la palabra no pueda hacer aquello que la misma palabra expresa. Es maravilloso. Dice aquí en el libro El deseado de toda la gente, es maravilloso este libro, ¿verdad, hermano Miguel? Dice, Jesús vino para deshacer las obras del diablo. Él era la vida, y Él dice, yo he venido para que tengan vida eterna y para que la tengan en abundancia. Él es un espíritu vivificante, y tiene todavía el mismo poder vivificante que mientras estaba en la tierra sanaba a los enfermos y perdonaba al pecador. Él perdona todas tus iniquidades, Él sana todas tus dolencias. O sea que Cristo Jesús vino con una misión, y dice deshacer las obras del diablo. ¿Por qué dice deshacer las obras del diablo? Porque en el tiempo de Cristo Jesús, como el tiempo nuestro en este momento, la gente que está enferma es parte de la obra de Satanás. Enfermar a la gente, deshabilitarla completamente, paralizarla completamente. Entonces Cristo Jesús dice, vino a deshacer todas esas obras que Satanás ha hecho. Cristo Jesús las deshace. Pero Él las deshace no solamente en su tiempo, sino que las deshace también en nuestro tiempo. Porque la palabra que está aquí escrita en las Sagradas Escrituras tiene exactamente el mismo poder que tenía cuando Él le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. Yo no sé cómo trabaja todo eso, pero yo creo que es cierto. Así es. ¿Verdad? Y no hay necesidad de someterlo a un escrutinio especial y comenzar a decir, ¿cómo sucede esto? ¿Cómo pasa esto? Es que no hay necesidad de todo eso. Exacto. Simplemente creer y se hará. Porque cuando Dios dijo que sea la luz apareció. ¿Entiendes? Pero Dios no se detiene a explicar qué fue lo que hizo para que la luz apareciera. Simplemente el hecho de que la luz existe es una evidencia de que la palabra que sea la luz fue la que creó
la luz. Es- así es, así es. Y es yo mencionarte que en el am, de la palabra, hablando un poco de lo que trata de hacer Satanás en nuestro el enemigo de Dios, si es destruir, no está hablando de lo físico, de las enfermedades que sufrimos, y es Satanás trabajando haciendo y deshaciendo, como decimos, Sí, am, y poder nosotros, eso causa no tener paz en nuestros corazones, no tener gozo en nuestra vida. Pero cuando yo decido creer en esa palabra, y es lo que quiero llegar, donde yo decido creer que cuando te dice tus pecados te son perdonados, eso produce en nosotros esa paz que estamos buscando. exacto, sí. Es lo Sí. que deseamos, sí, sí, pero tenemos que creer que cuando Dios me dice tus pecados te son perdonados, así pasa, Ah, así es. sí, y él lo dijo desde la cruz también, dijo, perdona a los padres porque Porque no no saben lo que saben lo que hacen. Esas palabras que Cristo Jesús pronunció desde la cruz tienen el mismo poder, idéntico poder, que cuando dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. Nos está perdonando a nosotros nuestros pecados, ¿verdad? Pero nosotros siempre estamos, nuestra incredulidad nos guía a creer que necesitamos más evidencia, pero no necesitamos absolutamente nada más. ¿Por qué? Porque Él dijo que sea la luz y la luz fue. Y ahí está la evidencia, la luz todavía está. así es. Y es interesante porque eh, parece sencillo, pero es poderoso. Es tan poderoso que y cuando decidimos no creer, entonces empezamos un proceso de nuestras vidas pues, a buscar esa paz en otros lugares Y de otras y maneras. de otras maneras. Sí, ¿Sabes? Pensamos que quizás el dinero, la inteligencia, el estudio me puede proveer esa paz que necesito. pero no es así, no es así. Vamos a leer un poquito más acerca de Ujú. esa. Sí, sí. Dice, el efecto producido sobre el pueblo por la curación del paralítico fue como si el cielo, después de abrirse, hubiese revelado la gloria de un mundo mejor. Mientras que el hombre, cuando pasaba por entre la multitud bendiciendo a Dios a cada paso y llevando su carga como que se hubiese sido una pluma, la gente retrocedía para darle paso y con temerosa reverencia le miraba los circunstantes, murmurando entre sí, hemos visto maravillas de Dios, hemos visto maravillas hoy. O sea que cuando vieron al paralítico caminando, se maravillaron. Pero el problema está que cuando Cristo Jesús dijo, tus pecados te son perdonados, no se maravillaron. Y el milagro que Cristo Jesús hizo, cuando dijo tus pecados te son perdonados, son tan grandes, es un milagro tan grande como el decir, levántate, toma tu leche y vete a casa. No hay diferencia. Pero nosotros somos impresionados por lo que Por vemos, lo que vemos, exacto. ¿entiendes? Y si no vemos la cosa como nosotros creemos que debía de ser, entonces nos volvemos incrédulos y lo que Dios está haciendo en el paralítico no lo puede hacer en nosotros por nuestra incredulidad. Así es. Para mí yo creo que es aún mayor el milagro del perdón del pecado. Para mí es aún mucho más porque yo creo que el joven, este joven o no era tan joven, es ya más adulto, es paralítico, cuando, porque hermano, lo leímos la semana pasada, cuando él experimentó ese perdón, en sus ojos, su rostro cambió. Los jóvenes, las personas que estaban, los amigos que lo trajeron, se dieron cuenta, algo había cambiado. Y Sí, yo creo que él podía vivir, yo no sé si la hermana Guadalupe sí lo decía, él dice. podía vivir paralítico y estar feliz y tener paz. Exactamente, eso es lo que dice la hermana Guay en el libro El deseo de toda la gente. Dice que él era lo que más deseaba, era su curación espiritual, porque él no aguantaba la carga del pecado, de lo que él había hecho y se había convertido en un paralítico por decisión
por malas decisiones propias, ¿verdad? Pero cuando él escuchó las palabras de Cristo Jesús, tus pecados te son perdonados, él estaba contentísimo y estaba listo para no pedir más. Con eso estaba satisfecho. Entonces él ya estaba listo para morir paralítico con tal de que Dios le perdonara sus pecados, ¿verdad? Y es algo maravilloso porque Dios no solamente nos da aquello que nosotros creemos que necesitamos, sino que nos da también aquello que necesitamos pero que no lo hemos pedido. ¿Qué es lo que pasó con Salomón? Salomón pidió, le dije, yo te voy a dar lo que me pediste, pero te voy a dar también lo que no me pediste. Qué maravilloso, ¿verdad? Amén, amén. De verdad que es algo precioso. Sí, sí. Vamos a ver qué más dice aquí. Dice, Ajá. los fariseos estaban mudos de asombro y abrumados por su derrota, pero Cristo Jesús no los derrotó, fueron ellos los que se derrotaron a sí mismos. Así es. Veían que no había oportunidad de inflamar a la multitud con sus celos. El prodigio realizado en el hombre, a quien ellos habían entregado la ira de Dios, había impresionado de tal manera a la gente que por el momento los rabinos quedaron olvidados, o sea que nadie se molestaba por ellos. Vieron que Cristo poseía un poder que ellos habían atribuido a Dios solo. Sin embargo, la amable dignidad de sus modales estaba en marcado contraste con el porte altanero de ellos. Estaban desconcertados y avergonzados y reconocían, aunque no lo confesaban, la presencia de un ser superior. Cuanto más convincente era la prueba de que Jesús tenía en la tierra poder de perdonar los pecados, tanto más firmemente se atrincheraban en la incredulidad. Salieron de la casa de Pedro, donde habían visto al paralítico curado por la palabra de Jesús, para inventar nuevas maquinaciones con el fin de hacer callar al Hijo de Dios. O sea que se fueron como los perros con las colas entre las patas, ¿verdad? Y fracasados. Pero el problema no es con los incrédulos de ese tiempo, sino con los incrédulos de nuestro tiempo, que también nos comportamos de esa manera y no creemos en lo que las Sagradas Escrituras nos dice. Y entonces nos traemos problemas que no necesitamos traerlos, pero parece que nos gustan los problemas y no hay problemas, los creamos. Los creamos, ¿verdad? Exacto. Y así, por eso digo que estábamos hablando cuando empezamos de que somos paralíticos. Hay personas que son paralíticos espiritualmente. Espiritualmente, sí. Así Somos es. paralíticos. Y necesitamos que Dios nos quite la parálisis espiritual. Si nosotros creemos la palabra hará la obra que Dios quiere hacer en nosotros. Amén. Vamos a tener una oración y con esto Sí. terminamos la presentación de esta noche. Sí, antes ora y después voy a decir algo. Ora, dale. Eterno Dios, te damos gracias por tanta misericordia, por tanto amor para con nosotros, no queriendo que ninguno de nosotros nos perdamos, sino que procedamos al arrepentimiento, a la confesión de nuestros pecados, para que podamos tener vida eterna y vida en abundancia. Ayúdanos, guíanos y protégenos, y llévanos a la vida eterna como es tu deseo, Señor. Y perdona nuestra incredulidad, y que Dios que nos perdone y que nos dé fortaleza para abandonar el pecado. En el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado, nuestro Salvador, te lo pedimos. Amén. Amén, amén. Así que queremos dejarlos entonces, quizás recordarles que tenemos un correo electrónico, si quieren comunicarse con nosotros, es dilapalabrasolamente @gmail.com. Ahí nos pueden hablar y podemos, si hay preguntas o comentarios, y podemos compartir, ¿verdad? Exacto que sí. Y Y más les adelante pedimos estaremos a los hermanos que en el futuro les vamos a dar nuestro correo, no electrónico, sino que nuestro correo regular, físico. físico, por si quieren escribirnos y tienen Claro algún que sí. comentario,
nosotros estamos dispuestos a leer su correspondencia y a contestarla lo mejor que podamos. Pero Aquí estamos para compartir la palabra, ¿no? Para compartir y aprender juntos. la palabra. Amén. Amén. Dios les bendiga. Hablamos.